Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarlas la noche de este martes, ya es 2 de abril del 2024. Como siempre, me acompaña la licenciada Andrea Hernández. Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Gracias por informarse con la emisión estelar de 11 Noticias. Estamos listos para llevarles las informaciones esta noche de martes, pero antes, conozca las que conforman nuestros titulares. Una buena noticia. Instituto Hondureño de Seguridad Social anuncia millonaria compra de medicamentos e insumos. Después de permanecer en estado crítico varios días, muere Josué Matamoros, hijo de exfutbolista. Esto y más en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos con una lamentable noticia. En un abominable hecho, una desalmada madre utilizó las partes íntimas de su bebé para introducir droga en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva. La información la tiene la periodista Carolina Martínez. De La Tolva en Moroselí, El Paraíso, se pudo constatar la aberrante escena de una madre exponiendo a su pequeño hijo de 2 años mientras un pandillero manipulaba su parte íntima para que expulsara un paquete de droga por su recto. Tras lo sucedido, el presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, coronel Ramiro Muñoz, aseguró que prohibirá el ingreso de menores a los centros penales para no permitir que se utilicen a los niños como mulas para introducir droga. Con lo referente a los niños, no vuelve a ingresar hasta que tengamos alguna forma de corrección. Pero no vuelve a ingresar un menor de edad a un centro penal. Alguien me podría decir, sí, pero coronel, se está rompiendo el vínculo familiar. Claro, y el vínculo familiar que se rompe cuando la misma mamá, el mismo papá utiliza a su hija. Tras la verificación que el menor llevaba un paquete de estupefaciente, las autoridades detuvieron a la mujer, identificada como Annie Jacqueline García, y la remitieron a la fiscalía. Sin embargo, ella quedó en libertad al no establecer con claridad que ella utilizó a su hijo para introducir la droga. Creo que el Ministerio Público está mandando un mal mensaje, un pésimo mensaje, al dejar en libertad a una criatura que tiene el valor de cometer tal hecho, abominable. Especialistas hacen un llamado a la población hondureña para crear conciencia por las consecuencias que sufren los niños que son utilizados como mulas, porque corren el riesgo de perjudicar su integridad física y mental. Más allá de eso están las repercusiones que son psicológicas, ¿verdad? En el hecho del abuso del menor, porque pues contra su voluntad creo que tuvo que haber sido hecho semejante acto. De acuerdo al INP, es recurrente que los grupos antisociales estén utilizando a los menores de edad para el trasiego de drogas. Incluso en los reportes hay casos de madres que ingresan a sus hijas menores de edad para prostituirlas. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Expertos están instando a encender las alarmas ante los últimos hechos violentos que denota la deterioridad de la salud mental de muchos de los hondureños. Un hombre presuntamente mató a una pastora que impidió una violación. Una esposa atacó a cuchilladas a su pareja, violaciones entre familiares y hasta una mujer que utilizó a su hijo para ingresar presunta droga a un centro penitenciario. Estos son algunos de los casos en las últimas horas que han impactado a la sociedad hondureña y que a criterio de psiquiatras muestran cómo la salud mental de una parte de la población se encuentra en un pésimo estado al recurrir a los abusos y violencia para resolver conflictos o obtener lo que ellos desean. Es una pena, es terrible lo que está pasando porque realmente la salud mental está dañada desde hace ratos entre nosotros, pero continúa empeorando de tal manera que pues la gente está más alejada de Dios. A criterio de este especialista, en el 2024 se puede evidenciar cómo cada vez son más comunes este tipo de historias, denotando que el paso del tiempo solo deteriora más la salud mental de los hondureños. Estos índices de violencia se van a seguir incrementando porque no tenemos unas buenas relaciones interpersonales, hay falta de empatía por parte de las personas, inclusive hay bastante abuso de alcohol, drogas, etcétera.
abusos, maltratos que estamos viendo continuamente. Para los sociólogos, la sociedad hondureña está tan expuesta a este tipo de hechos violentos que se están convirtiendo en la cotidianidad, llegando incluso al punto de normalizar los hechos abominables. Está teniendo mucho efecto en la morbilidad de los hondureños y las hondureñas, en la salud pública, algunas costumbres que son socialmente determinadas. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Luego de debatirse entre la vida y la muerte, fallece el hijo de la pastora que pereció el sábado pasado en aparatoso accidente. Voy con mi compañera Carolina Martínez, que está lista en vivo esta noche. Carolina, adelante. Buenas noches, licenciado Valladares. En efecto, de esa tarde se confirmó el lamentable fallecimiento del niño Josué Matamoros, de 12 años de edad. Falleció en el hospital materno infantil, hijo del exjugador hondureño Rubén Matamoros. Precisamente de acuerdo a la información de las autoridades del hospital escuela, el menor fue sometido quirúrgicamente en 2 ocasiones desde el fin de semana que fue ingresado, pero lamentablemente horas más tarde perdió la vida. Es importante mencionar que en este aparatoso accidente de tránsito que se registró a la altura de Zambrano también perdió la vida su madre, la pastora Jenny Reyes, y otros de sus familiares se encuentran gravemente heridos. Por su parte, desde la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, Darwin Hernández ha confirmado que el conductor que provocó esta tragedia no iba solo, iba pues a exceso de velocidad, ingerido de bebidas alcohólicas y también iba acompañado de su esposa y 3 de sus hijos, de los cuales 2 de ellos están muy graves de salud. Escuchemos a continuación las declaraciones de Darwin Hernández de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Un conductor que se conducía de sur hacia el norte, pues traspasó lo que es la mediana de la carretera CA5 y colisionó frontalmente con el otro vehículo que venía de norte hacia el sur. En este accidente de tránsito fueron trasladados 8 personas lesionadas, donde lamentablemente minutos después falleció una de las acompañantes del vehículo del señor Rubén Matamoros, y pues el día de hoy su hijo, que falleció en un centro asistencial. Nosotros como Vialidad de Transporte realizamos todas las diligencias investigativas, le dimos captura al conductor. Al momento de realizarle lo que es la prueba de alcohol de campo, este resultó positivo con un grado de 90 positiva, por lo que se remitió a la Fiscalía del Ministerio Público, quien en horas de la noche de ese mismo día pues emitió un requerimiento fiscal por 4 delitos: homicidio con dolo eventual, lesiones, conducción temeraria y daños. La audiencia inicial está fijada para el día jueves, este día jueves 4, a eso de las 9 de la mañana. Esperemos que se haga justicia y que se dé pues un auto de formal procesamiento por haberle quitado la vida a estos 2 ciudadanos y pues 6 de ellos que todavía se encuentran lesionados. Este aparatoso accidente de tránsito ya cobra la segunda vida de un menor de 12 años de edad, Josué Matamoros, quien fue sometido quirúrgicamente, como ya lo adelantábamos. En tanto, pues otras de las víctimas se encuentran muy graves de salud en los centros hospitalarios del país, que resultaron pues con bastantes heridas debido al gran impacto. La información que se maneja en torno a este accidente registrado el pasado fin de semana. Con ese contacto regreso con ustedes a los estudios. Bien, sin duda lamentable la información de Carolina Martínez, y también recordar que la segunda causa de muerte en Honduras son los accidentes de tránsito. Voy a otras noticias. El canciller de la República, estoy hablando del abogado Eduardo Enrique Reina, que ahí lo tienen en pantalla, dio a conocer que se trabaja con las autoridades de República Dominicana para extraditar al ciudadano estadounidense Gilbert Reyes, acusado de asesinar a 3 hondureños. Siguiendo el procedimiento de extradición, de presentar obviamente lo que requiera la ley dominicana y el tratado de extradición para que sea extraditado a Honduras para su juzgamiento. Y agradecemos en este sentido la rápida acción de las autoridades dominicanas, porque a través de Interpol se le dio captura. Entonces ahora mire, dependerá, como le digo, de los procedimientos internos de Dominicana, y esperaremos pues que ellos lo respondan. Lo importante es que esta captura, por ahora no, por ahora están haciendo la evaluación, y me imagino si necesitarán algo nos enviarán la comunicación y nosotros la trasladaremos a su vez al Ministerio Público o a la Corte Suprema.
En otras informaciones vamos al norte del país con mi compañera Shirley Martínez y la lucha contra el narcotráfico. Con imponente combate al narcotráfico, las Fuerzas Armadas de Honduras han erradicado cerca de 3 millones de hojas de coca y medio millón de arbustos de marihuana en lo que va del 2024. Acciones que demuestran el control y apoyo logístico que tienen en la vía terrestre, aérea y marítima. Se han obtenido importantes resultados en esta misión, entre los que destacan 2.934.000 arbustos de hoja de coca asegurados y destruidos, cultivados en aproximadamente 310 hectáreas de tierra, 418.000 plantas de marihuana aseguradas y destruidas, cultivadas en unas 77 hectáreas de tierra. También se han decomisado 1.377 kilos de cocaína. Según penalistas, además de estos resultados, se debe alabar que por primera vez en el país, el ejército es utilizado para luchar contra el crimen organizado y no para protegerlo. Nosotros entendemos pues que en este nuevo ejercicio de poder que hay a través de un partido nuevo, pues están haciendo enormes esfuerzos. Precisamente la Fuerza Armada, que en el gobierno anterior estuvo a todas luces colaborando y participando de manera activa en el narcotráfico. A inicios del 2024, medios internacionales colocaban a Honduras junto a Venezuela como los principales países que albergan plantaciones de coca a escala industrial, situación que se ha revertido en corto tiempo bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, aseguran analistas. Con lo limitado que hay de tiempo y de recursos, sobre todo para tener una articulación internacional que le dé una solución permanente al problema, el gobierno está trabajando con sus esfuerzos y a través de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa en la dirección adecuada. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, vamos ahora con nuestra sección deportiva de esta noche. Adelante. Todo listo para la fecha número 13 del torneo Clausura, donde varios clubes buscarán asegurar un puesto en la liguilla y otros seguir luchando por la salvación de la categoría. Los partidos se van a jugar los días miércoles 3 y 4 de abril, confirmó la Liga Nacional. El telón deportivo se abrirá a las 3 de la tarde en el estadio Juan Ramón Breve Vargas de Juticalpa, con el juego entre los Potros de Olancho y los Jaibos del Victoria. El segundo duelo será a las 5:15 p.m. en el Olímpico de San Pedro Sula, donde el Real España recibirá a los Lobos de la UPN. Y a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, las Águilas del Motagua buscarán volver a la cima ante el Génesis de Comayagua. La jornada concluirá el jueves con los partidos entre el Vida y el Maratón a las 5 de la tarde en La Ceiba. Choque que servirá como debut del nuevo técnico de los Rojos, Raúl David Funes. Mientras que en el duelo que va a cerrar la fecha será en la ciudad de Tocoa, entre la Real Sociedad y el campeón Olimpia. El partido está programado para iniciar a las 7:15 p.m. Por su parte, el hondureño Emilio Izaguirre volverá a vestir y defender la camiseta del equipo del Celtic de Escocia, club en el que brilló y ganó muchos títulos. El catracho hará un emotivo regreso al Paradise el próximo mes cuando participe en el partido de leyendas de la fundación del Celtic FC, el domingo 26 de mayo, ante las leyendas del Borussia Dortmund de Alemania. Este será el primer viaje de regreso del hondureño a Glasgow desde que dejó el club en el 2019 y está deseando volver a ponerse la camisa de los Hoops y correr delante de la afición del Celtic. El juego entre las leyendas del Celtic y las del Borussia es de carácter benéfico. Los fondos recaudados a través del partido se centrarán en alimentar a las personas que necesitan apoyo. Y por último, la FENAFUT confirma sede para el Honduras ante Cuba. Confirmado. De acuerdo con declaraciones de Ernesto Mejía, el secretario de FENAFUT, el partido entre Honduras y Cuba por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 se jugaría en Tegucigalpa. El directivo hondureño aseveró que los estadios Olímpico y Francisco Morazán de San Pedro Sula no están en óptimas condiciones para albergar este trascendental compromiso. Por lo tanto, el choque ante los caribeños se mueve a la capital del país. Para 11 Noticias, edición estelar, Ronald Zelaya. Regresamos a 11 Noticias, emisión estelar. Un juez ha dictado detención judicial para el exmagistrado Ricardo Rodríguez y otros exempleados del Tribunal Superior de Cuentas acusados de tráfico de influencias por la supuesta destrucción de documentos de casos relacionados a corrupción pública.
A la Penitenciaría Nacional envió un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción al dictarles detención judicial al exmagistrado Ricardo Rodríguez, además a los exfuncionarios Santiago Reyes, Douglas Javier Murillo y Karen Martínez por el delito de tráfico de influencias por la destrucción de documentación de auditorías de varias alcaldías. Se ha notificado la resolución a los apoderados legales de los ciudadanos Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo, Karen Yadira Martínez y Santiago Antonio Reyes, por suponerlos responsables del delito de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública. Ellos van a ser remitidos a la cárcel de Támara, ubicada en Támara, ¿verdad?, para la cárcel de mujeres y la cárcel para varones. La defensa del extitular del ente contralor mostró su descontento porque ese tipo de ilícitos admite medidas distintas a la prisión y también la fiscalía estaba de acuerdo con ese beneficio para los imputados, sin embargo no se les otorgó. Realmente me encuentro sumamente sorprendido y es una decisión absolutamente arbitraria donde el juzgado o la jueza se ha convertido en ente acusador, porque el Ministerio Público, concretamente en el caso de mi representado Ricardo Rodríguez, el Ministerio Público hizo la petición que se dictaran las medidas distintas de la detención judicial que en su momento se había decretado. En ese sentido, la resolución que ha dictado la jueza es absolutamente arbitraria. Los demás apoderados consideran que en la audiencia inicial se solicitará ese beneficio que la ley permite y que puedan defenderse en libertad. De esperar la audiencia inicial que está señalada para el día jueves a las 8:30 de la mañana, donde presentaremos que pues cada representante legal va a presentar sus medios probatorios para poder desvirtuar el requerimiento fiscal que ha sido presentado contra nuestros representados en esta causa que se está imputando hoy en día. Respetamos la decisión del juez, el criterio del juez. Vamos a esperar la audiencia inicial y esperar la audiencia el jueves. La acción derivó de una denuncia anónima que daba cuenta que empleados del Tribunal Superior de Cuentas del Departamento de Auditorías del sector municipal destruyeron y ocultaron información por órdenes superiores. La audiencia inicial se agendó para el jueves 4 de abril a las 8:30 de la mañana. Por este caso tiene orden de captura el exmagistrado José Juan Pineda, quien está en calidad de prófugo de la justicia. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. El Ministerio Público no descarta ampliar requerimientos fiscales en contra de más presuntos implicados en el caso de los exmagistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Luego de la captura de los 5 exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público no descarta ampliar la emisión de más requerimientos fiscales. Ahora será contra exalcaldes y actuales por supuestos actos de corrupción en sus gestiones, así lo asegura el vocero Yuri Mora. No se descarta, recordemos que a medida que van avanzando los juicios, los requerimientos fiscales se pueden ir ampliando, ya sea en los delitos o en las personas que el Ministerio Público considera han tenido participación en estas imputaciones. No podemos descartarlo, no estoy diciendo que en este momento está confirmado, pero a medida que el juicio se va desarrollando y las investigaciones van caminando, podría ampliarse el requerimiento fiscal con otros delitos o con otras personas. Por ahora son varios los actuales alcaldes y anteriores autoridades edilicias que están en la mira del Ministerio Público porque no han podido justificar el gasto de fondos provenientes de sus recaudaciones y de las transferencias municipales, ejecución de proyectos sobrevalorados y compras injustificadas. Y yo creo que desde aquí de Lamón no vemos bajo ningún punto de vista mal que se averigüe, que se investigue y donde hay transparencia se señale al que lo hace correctamente y donde ha habido problemas pues también se señale. Hay quienes consideran que ya llegó el momento en que las autoridades que imparten justicia deben de actuar con rigurosidad contra todos aquellos que han infringido la ley. En Honduras, todas las personas que han sido funcionarios públicos y en algún momento son requeridos por los órganos contralores e investigadores del Estado están en la obligación de rendir cuentas. Cuando se está en esa función pública sirviendo al pueblo, debe de responderse por todos los actos. Aunque existe un fuerte compromiso e interés de combatir la corrupción en el actual gobierno, la percepción sigue siendo negativa para el país. Según Transparencia Internacional, sin embargo, con el nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, se espera que este flagelo se reduzca en la actual administración pública. René Amaya, 11 Noticias. Y oficialistas repudian que la Asociación para una Sociedad Más Justa haya presentado un informe y ellos dicen que lo que se quiso hacer con este informe es desprestigiar la labor que han tenido como gobierno. Pero vamos a ver las dos caras de este asunto.
De nuevo, la Asociación para una Sociedad Más Justa ha salido al paso atacando al gobierno. Y es que en una cuarta entrega del informe Estado de País, Democracia y Transparencia, manifestaron que Honduras se encuentra sin avance alguno en transparencia y lucha contra la corrupción. Pues hemos catalogado como el combate a la corrupción en pausa, precisamente porque no hemos visto esos esfuerzos desde el gobierno, no hemos visto esa voluntad política, y esto al final de cuentas se materializa en más de 796 días esperando la CICI, por ejemplo. ASJ contó que los hondureños tienen 796 días esperando la instalación de la CICI en Honduras y también repudian la improductividad legislativa en el Congreso Nacional. Tenemos bajos índices de producción legislativa, especialmente desde que el año 2023 tuvimos una de las parálisis legislativas más grandes. Además de eso, se han venido cerrando los espacios para poder generar diálogo político. Sin embargo, diputados oficialistas salieron de inmediato al paso, manifestando que este tipo de informes de esa organización que ha estado aliada a la narcodictadura, lo que busca es generar un daño a la imagen del gobierno. Y ese tipo de valoraciones no se hacían en ese momento porque era una organización afín al Partido Nacional. Entonces es comprensible para nosotros que ellos continúen con este tipo de señalamientos precisamente porque lo que buscan es deslegitimar el avance que está teniendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el Congreso Nacional. Estos organismos otras veces han sido instrumentos políticos. Hoy no quisiera yo demeritar todavía, quisiera darle el beneficio de la duda porque la tarea de ellos es sacar estos informes. Bueno, la tarea del gobierno es refutar el por qué hoy tenemos nosotros mejores indicadores. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Expertos esperan que la Procuraduría General de la República proceda contra diputados que respaldaron la destitución de 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes ganaron una demanda al Estado de Honduras. Tras la sentencia de culpabilidad para Honduras por el golpe a la Sala de lo Constitucional, avalado por 97 diputados de diferentes partidos políticos, y con ello la suma de una nueva deuda de al menos 54 millones que deberá erogar el Estado, diferentes sectores exigen la penalización para los congresistas que propiciaron el acto. Sin embargo, esta es una acción que debe ser analizada en primera instancia por el Ministerio Público y determinar si el delito no prescribe, aseguró el exfiscal general de la República, Leónidas Rosa Bautista. Habrá que hacer una evaluación histórica y dependerá de una sentencia en la cual se condene a cumplir esa responsabilidad, que puede ser civil fundamentalmente o penal, dependiendo de cómo la interprete el Ministerio Público. Por otro lado, hay quienes aseguran que la Procuraduría General de la República, como institución encargada de velar por los intereses del Estado, es quien debe interponer la acción de repetición para que los funcionarios responsables se hagan cargo del pago de la indemnización. Y ahora le tocará a los funcionarios respectivos hacer las deducciones de las personas que no salvaron su voto. Para el abogado Oliver Erazo, la justicia se volvió tolerante a los abusos de poder, lo que ha contribuido a que hayan condenas nacionales e internacionales para Honduras, por lo que manifestó que si los entes acusadores no les tiembla la mano para mandar a personas que han sido enjuiciadas por robo de una gallina, se debe actuar igual con los corruptos que se roban millones de lempiras del erario público. Creo que pasamos el límite de la frontera de la tolerancia en los abusos dentro del ejercicio del poder. El diputado nacionalista Jeffrey Flores presentó la moción de destitución de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional en el 2012, misma que fue respaldada por 67 miembros del Partido Nacional, 22 liberales, 4 de Unificación Cristiana y 4 de Democracia Cristiana. Entre estos figura el actual diputado Sergio Castellanos y el exdiputado Oscar Nájera. Hoy estamos pagando, quizás es un error que cometimos muchos diputados o muchos parlamentarios que sin saber a lo que estábamos sometiéndonos en un futuro cercano. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, antes de ir a la pausa, quiero exteriorizar mis mayores muestras de pesar para la familia del doctor René Sagastume, ex rector universitario, un caballero, una gran persona, un hombre de diálogo, un buen hondureño. Las autoridades universitarias, Andrea, han emitido el siguiente acuerdo de duelo por el lamentable fallecimiento del doctor René Sagastume.
El doctor René Sagastume ha perdido la vida este día, martes 2 de abril, y fue un destacado académico, cita este comunicado, ejerció por más de 4 décadas como catedrático y también fungió como decano de la Facultad de Ciencias Química y Farmacia y ostentó el honroso cargo de rector magnífico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de 1991 a 1997. Lo califican como un visionario que logró expandir la universidad a varios sectores del país y fue un destacado político. También entre sus logros destacó la participación como máxima autoridad del Partido Nacional y también en el Congreso Nacional. Destacó por sus proyectos en pro de la educación y la salud del país. Descanse en paz el doctor René Sagastume Castillo. Bien, firma el doctor Odir Fernández Flores, que es el rector actual de nuestra Universidad Nacional. Recuerdo, voy a referirme al doctor René Sagastume, una gran persona. Recuerdo cuando yo era reportero de la HRN, cubría la Universidad Nacional y logramos entablar una amistad que duró por muchos años. Un hombre, una muy buena persona, un hombre, como dije hace un momento, de diálogo, con capacidades, que daba muy buenos consejos, que no era ningún sectario, a pesar que él fue miembro del Partido Nacional, fue presidente de ese instituto político y un destacado, sin duda, rector universitario. A su familia ha partido un buen hondureño, un caballero, el doctor René Sagastume Castillo. Que Dios lo tenga en su gloria. Bien, vamos al campo político, vamos a la política. Voy a hacer un comentario al final. Jorge Calix ha oficializado su precandidatura y lo hizo aquí atrás de este edificio. Está la sede de Libre. El abogado Jorge Calix, diputado por Francisco Morazán, anunció alianza con el movimiento Honduras Libre que encabezó a Wilfredo Méndez. Ahora van juntos con Calix a la cabeza. Pamela Bustillo dio cobertura a esto. Este día, el precandidato presidencial de Libertad y Refundación, Jorge Calix, respaldado por sus compañeros de fórmula y colectivos, en conferencia de prensa reiteró su compromiso con el país para responder a las promesas incumplidas. Al mismo tiempo, anunció la alianza con el movimiento Honduras Libre, fundado por Wilfredo Méndez, quien se suma para apoyarlo en su búsqueda del mandato de la República. La corriente Honduras Libre se suma a apoyarnos en este proyecto. A mí no me preocupa, ni ando pensando quién me va a contar los votos en el Consejo Nacional Electoral. Es que el Libre no es de una familia ni de un grupo de personas. Méndez aseveró estar seguro de haber tomado la decisión correcta e indicó que Honduras ha sido víctima de diferentes gobiernos, por lo que ahora el país opta por nuevas figuras y Calix cumple el perfil para retomar la democracia y la justicia que la nación anhela. Suficientemente activo, atractivo para la población y tiene una propuesta sustentable, porque al final la gente está diciendo en este momento que todos somos iguales, que el Libre, que el Partido Nacional y el Partido Liberal somos la misma cosa, por lo tanto el candidato tiene un desafío tremendo. El aspirante a la silla presidencial hizo énfasis en que Libre debe ser sinónimo de democracia participativa y cuestionó que muchos dirigentes de su partido criticaron la acumulación de poder de los gobiernos nacionalistas, pero en la actualidad ocurre básicamente lo mismo. Criticamos muchísimo la acumulación de poder los 12 años anteriores y con responsabilidad debemos de criticar la acumulación de poder cuando sea, porque lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy y seguirá siendo malo mañana. Para que Honduras sea un país que pueda avanzar, la acumulación de poder en pocas manos no puede seguirse permitiendo. En su discurso, Calix además mencionó que a más de 2 años aún no se materializa la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras y calificó como leguleyadas las aseveraciones de que las zonas especiales de desarrollo económico ya no existan como figura jurídica. Pasos que teníamos que dar en la construcción de justicia, en la creación de la Comisión Interamericana
contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la CICI, no se ha dado. Una promesa que está pendiente de cumplir. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, se pone interesante el tema político en lo que es el partido de gobierno con esta ya formal decisión de Jorge Calix de buscar ganar la candidatura. Está la abogada Rixi Moncada. Entiendo que el diputado Russell Tomé también ya tiene su precandidatura. Quiero felicitar, ahí vi al doctor Yavés Savillón, que es diputado por Comayagua. Vi también a Germán Altamirano, que es de Santa Bárbara. El doctor Chirinos, que es de acá de Francisco Morazán. He escuchado en algunos momentos al buen amigo el Chele Castro también, que está formando parte del equipo de Jorge Calix. No vi a muchos directores, funcionarios de algunas instituciones del Estado que Jorge Calix les consiguió chamba, y buena chamba. No los vi ahí. Tuvieron miedo de perder la chamba por lo que dijo la presidenta. Con que fueran ahí, hoy no los iban a correr, quizás más adelante, o pueda que no se salven. Pero Calix les ayudó, pongan la cara. Apoyan a Calix, no escondidos. Uno no se esconde cuando toma una decisión política. Así es la vida, uno no debe de andarse escondiendo. Así que a los que Calix les ha ayudado y lo ha puesto en chambas que no tenían, pongan la cara también. No solo Jorge y los diputados. También todos esos que están en varias instituciones del Estado que Jorge Calix les ayudó, saquen la cara. Tampoco creo que si Calix gana va a tomar revanchismo contra los de Rixi o contra los de Russell, ni la abogada Moncada creo que va a tomar revanchismo. Lo más inteligente, sin ninguna duda, para los de Libre, es que después de las internas se unan todos si quieren tener la posibilidad de volver a ganar las elecciones. Así están las cosas en Libre. Por otro lado, los representantes de diferentes corrientes de Libre aseguran que este instituto político se fortalece con las alianzas internas. Es lo que decía René Amaya, cuéntenos. La decisión del Movimiento Honduras Libre del abogado Wilfredo Méndez de unirse al respaldo a la precandidatura presidencial del abogado Jorge Calix solo demuestra que esta institución política es grande y llega en el momento oportuno para demostrar que en el Partido Libertad y Refundación se pregona la democracia y viene a fortalecer esa institución política, así lo aseguran dirigentes de dicho instituto político. Esto es el Partido de Libertad y Refundación, un partido grande, organizado, disciplinado y democrático a lo interno. Vamos a un proceso interno primario donde definiremos también las autoridades de partido, donde se podrán postular también a cargos de elección como coordinador, si lo aspiran ellos, coordinador del partido, también es subcoordinador como lo han habido en el pasado. Otros van más allá y explican que con la llegada de Wilfredo Méndez al movimiento de Jorge Calix, Libre está dando un paso más, que es lograr rescatar toda su militancia y fortalecer así al partido en el poder. Dentro del Partido Libre ya estamos acostumbrados desde su nacimiento a elecciones internas. Es el partido que tiene 5 elecciones primarias y una de autoridades. Así que bienvenido sea cualquier candidatura. Vemos que salió también el abogado Will Méndez, que lo habíamos perdido prácticamente, se había ido al Partido Liberal. Para el diputado Edgardo Castro, este es un claro mensaje que a lo interno de Libre se debe de pregonar con la unidad y no con la división para ganar las próximas elecciones electorales. Hoy Jorge Calix le está diciendo al pueblo hondureño y le está diciendo a la presidenta que no cometamos errores como en el pasado. El que era presidente del partido anterior que perdió las elecciones está preso en Nueva York. Libre debe trabajar para el pueblo, por el pueblo, para que haya trabajo, para que haya dignidad en el pueblo hondureño, pero no cometer los mismos errores. Analistas son del criterio que las alianzas internas en los partidos son saludables, aparte de fortalecerlos y democratizarlos, demuestran además que en Honduras hay democracia y no dictaduras. Para cada partido político es importante las alianzas internas de los movimientos internos dentro de los mismos partidos políticos, porque eso fortalece la misma democracia, fortalece los partidos políticos. El hecho de que se organicen movimientos internos dentro de los mismos partidos políticos
ayuda para poder resolver cualquier conflicto que pueda darse internamente. René Amaya, 11 Noticias. Algunas bancadas concuerdan en que aceptarán la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla cuando la misma llegue a la Secretaría de ese poder del Estado. Luego de conocerse que el designado presidencial Salvador Nasralla estará presentando ante el Congreso Nacional su renuncia irrevocable para aspirar a la presidencia de la República, las diferentes bancadas ya estudian tomar una decisión. Desde el PSH esperan que nadie se oponga a ese derecho. Veo yo el por qué no aceptarle la renuncia. De inmediato debería de ser llevada al Pleno, la Secretaría presentarla. Ya si él la presenta en esta semana, pues que sea agendada de manera rápida. Desde Libre aseguran que no tienen aún una posición de bancada, pero individualmente piensan que es lo correcto que Nasralla no siga estorbando al gobierno y devengando un gran salario que les podría servir más para otras cosas. Personal, con mil gusto, más bien se ha tardado mucho en mandar la renuncia al Congreso Nacional, mi voto lo tiene. Sí, ¿no le ha servido al gobierno Nasralla? Para nada, él no ha hecho ningún trabajo, es decir, más bien el pueblo se siente defraudado, tenía altas expectativas con el trabajo que iba a realizar porque prometió un montón de cosas y a la hora de la hora se lavó las manos, es decir, no asumió las responsabilidades, más bien ese salario nos serviría para poder llevar cosas a la gente. Asimismo, los cachurecos invitan a sus compañeros de Cámara que sean respetuosos con las decisiones de cada quien. Yo no le vería ningún problema que las bancadas pudiéramos apoyar y hablaría en nombre muy particular de la bancada del Partido Nacional. Yo no le vería problema en que podríamos apoyar lo que es votar a favor de aceptar la renuncia del ingeniero Salvador Nasralla. Otros oficialistas lamentan que el señor de la televisión no haya sumado ni restado en el actual gobierno, por lo que no deberían delegarle su renuncia. Creemos que Honduras ha conocido bien sus posturas inestables y su falta de firmeza en sus posiciones y sin embargo pues es un derecho consultarle al pueblo si puede ser una alternativa para poder gobernar este país. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, se ha referido a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carolina Martínez, adelante, hasta el Congreso Nacional. Buenas noches, así es, desde los bajos del Congreso Nacional, porque este día ya ha terminado la sesión número 12 que fue convocada por la Junta Directiva a las 3 de la tarde. En ellas, pues un resumen legislativo es que se presentó la propuesta de ley de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el país como producto de la implementación de la doctrina de la seguridad nacional. Asimismo, el titular de este poder del Estado, Luis Redondo, se refirió a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la destitución de 4 ex magistrados en el año 2012. A continuación lo escuchamos lo que ha expresado. Conozco que es una violación que se cometió por el Congreso Nacional del periodo 2010-2014 que presidía Juan Orlando Hernández contra los ex magistrados destituidos ilegalmente, en lo que con la sentencia nos da una sensación de justicia. Solo que no puedo dejar de señalar que esta sentencia debió dictarse en un menor tiempo, ya que los hechos demuestran que de haberse hecho pronta justicia, se pudo haber evitado violaciones a los derechos humanos, violaciones al Estado de Derecho, a la democracia, al pueblo hondureño, junto con todas las graves consecuencias que esta sentencia tardía provocó. La venta del territorio, venta y violación de la soberanía, reelección ilegal a tal punto que se logró instaurar un narcoestado que implicó un sinnúmero de muertes, violaciones de derechos, migración masiva y más pobreza para todos los hondureños. Debo decir, fueron miles de muertes las que sucedieron y familias que hoy siguen esperando justicia. También debo destacar que aquí hay una persona que al momento de la votación votó en contra y pidió la palabra y dio un razonamiento de su voto. Y ese señor se llama Antonio Rivera Callejas, que recuerdo bien cuando él en su participación dijo que votaba en contra de esta decisión, que hoy trae consecuencias trae justicia para los magistrados, trae consecuencias para el Estado, pero a lo largo de todo este tiempo se pudo haber evitado muchísimas situaciones que sucedieron si hubiese existido
justicia, pronta justicia. Los puntos más importantes abordados esta tarde-noche en la sesión del Parlamento hondureño. Se ha convocado para mañana a las 3 de la tarde a los padres de la patria. Por supuesto, la agenda la conoceremos hasta el día de mañana. Este es mi reporte a esta hora de la noche. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Carolina Martínez. Buenas noches. Vamos a darle a conocer a esta hora que ha partido a la casa del padre el doctor Alejandro Membreño, y sus restos mortales serán velados a partir de las 10 de la mañana, mañana miércoles 3 de abril de 2024 en la funeraria La Auxiliadora en Suyapa. El jueves 4 de abril de 2024 a las 10 de la mañana se oficiará una Eucaristía en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, y las familias dolientes Membreño Castellanos, Izaguirre Membreño, Bendec Membreño, Ramírez Membreño, Madrigal Izaguirre, Bendec Vélez y Tampoa Bendec se solidarizan entre sí por la pérdida del doctor Alejandro Membreño. Vamos a temas económicos. Las autoridades del Banco Central de Honduras están proyectando un crecimiento económico hasta de un 4,5% en su programa monetario para este año 2024. Autoridades del Banco Central de Honduras han presentado su programa monetario para el periodo fiscal 2024-2025 y entre las cifras más relevantes proyectan un crecimiento en la economía nacional en el rango de 3,5 y hasta 4,5%, asimismo una inflación que no superará el 4%. En cuanto a la economía hondureña, esperamos un crecimiento económico entre un 3,5 y un 4,5%, sustentado principalmente en un mayor consumo privado, apoyado por el aumento en las remesas familiares y el mayor crédito al sector privado. Estas cifras en cierta forma son conservadoras a criterio de los representantes de la empresa privada. Sobre todo teniendo en cuenta todo el tema de posibilidades de crecimiento económico en cuanto a la productividad nacional y en cuanto a las inversiones que existen actualmente, tanto nacionales como internacionales. Para la presidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Amparo Canales, en el país preocupa el hecho que estas mejoras en la actividad económica aún no se reflejan en aquellos rubros que por tradición generan bienestar a los ciudadanos. Es importante ver cuál es el contexto, el cual tenemos los sectores que mayor aporte dan a la producción nacional y cómo se incentivan aquellos sectores que tienen mayor potencial en el tema de generación de empleo, que es uno de los problemas estructurales que tenemos en el país. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos a otro banco, pero este es el Banco Nacional de Desarrollo Económico. Anuncian recursos para financiar el agro, de acuerdo a lo que informa la periodista Gisela Calles. El presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola hizo un llamado a los pequeños y medianos productores del agro para que soliciten sus préstamos para realizar la siembra de primera, ya que esta institución financiera cuenta con una cartera crediticia de 2,000 millones de lempiras y que con esto ellos puedan sacar sus cosechas a tiempo. La disponibilidad que tenemos para este año 2024 son de 2,000 millones para los productores. Ya iniciamos la actividad crediticia, ya al cierre del 31 de este mes de marzo se han aprobado 127 millones dirigidos para los productores. Pero para el presidente de la Asociación de Productores, no todo es miel sobre hojuelas. Asegura que pese a que la oferta es atractiva, no representa la solución a sus problemas porque los obstáculos para obtener un crédito son muchos, entre ellos deudas que ellos no pudieron honrar en el pasado debido a los azotes de la pandemia, los huracanes y la pérdida de sus cosechas por el cambio climático. De nada nos sirve que Banadesa ponga disponibles fondos si tenemos empantanado a los productores porque no comercializaron a su tiempo y forma, porque los precios que comercializaron fueron precios demasiado bajos, porque perdieron por sequía. Pero para otros la medida no es del todo mala, sin embargo piden un poco de flexibilidad a la hora de solicitar un financiamiento. Muchos productores que quieren
desarrollar su actividad productiva. Tienen la limitante porque la normativa del banco es muy estricta. Históricamente, los productores hondureños no han sido beneficiados con fondos que desde el gobierno se han destinado para repotenciar sus cosechas y por el contrario, muchas personas ajenas al sector han sido quienes se lucraban de estos fondos. Gisela Calix, 11 Noticias. Vamos ahora a temas de energía. El ministro de la ENE y de la CEN dice falla en la línea de transmisión 441 sin señal de voltaje Olancho, Guaymaca y zonas aledañas. Cuadrillas de la ENE y unidad técnica ya en campo tratando de resolver la problemática. Atención a los de Olancho y a los de Guaymaca, ¿por qué no hay luz? Dice Eric Tejada, falla en la línea de transmisión 441 sin señal de voltaje Olancho, Guaymaca y zonas aledañas, o sea, una buena parte del departamento. Cuadrillas del ENE y unidad técnica ya en el campo trabajando para resolver el problema de la falta de luz en Olancho, Guaymaca y zonas aledañas. Una pausa entonces y continuamos. Hay buenas noticias en nuestra agenda de esta noche y es que el Instituto Hondureño de Seguridad Social se abastecerá de medicamentos e insumos en este mes de abril, luego de una inversión de 1.500 millones de lempiras. Este mes de abril será crucial para abastecer de medicamentos e insumos el Seguro Social, tras la inversión de 1.500 millones de lempiras que realizaron las autoridades para distribuirlos en los diferentes sanatorios durante este 2024. Este es un proceso que lleva bastante tiempo porque muchos de los medicamentos que se compran se hacen también con proveedores internacionales y no siempre se pueden conseguir de manera local. La inversión probablemente va a andar alrededor de los 1.500 millones de lempiras. Esos procesos se realizaron desde el mes de enero para brindar una atención adecuada a los derechohabientes y para todas las especialidades que se mantuvieron por mucho tiempo, desatendidas por la falta de gestión. Asimismo, se estará realizando monitoreos para que no haya una fuga de los mismos en ningún sanatorio. Y es que el mercado de nuestros proveedores está bastante saturado. Y algunas cuestiones administrativas que la misma Seguridad Social tiene, a veces no somos perfectamente aceptados por muchos proveedores. Desde el Sindicato de Trabajadores señalan que todos estos proyectos vendrán a fortalecer el seguro social, principalmente la ejecución de presupuesto para lograr cambios que se necesitan. Si han cambiado los horarios, han venido y ya las personas encargadas de esa entran mucho más temprano y eso ha evitado las grandes filas. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Y la Secretaría de Salud investiga 9 muertes que presuntamente se dieron por dengue grave en el presente año. El aumento desmedido de casos de dengue que se ha desatado en el territorio nacional mantiene en alerta epidemiológica varios sectores. Sin embargo, la Secretaría de Salud investiga 9 decesos por esta enfermedad, entre ellos 4 confirmados y más de 7,000 casos durante este 2024. Hay que decir que ya en cuanto a la semana epidemiológica número 11, que es la última, se da cuenta de un total de 965 casos sospechosos solamente en esta semana, y en lo que transcurre del año, la Secretaría de Salud reporta un total de 4 defunciones. Los hospitales diariamente pronostican un promedio de 6 a 8 casos de dengue, la mayoría de menores de edad, con graves síntomas de fiebre, dolor muscular y sangrado. Debido a esto, los galenos señalan que los sanatorios deben estar abastecidos con antibióticos y medicamentos necesarios para tratar este mal. El dengue ha permanecido, siempre tenemos casos, a toda la población hondureña tener el cuidado, ¿verdad? Si su niño presenta fiebre, si está con dolor en el cuerpo y es una fiebre que es continua, mejor traerlo para evaluación. Los expertos instan a la población a evitar acumulaciones de agua, contribuir a la recolección de basura, mantener limpios los patios y no automedicarse. Este es un informe para 11 Noticias. En otros temas, un incendio destruye el reconocido almacén de ropa usada aquí en la capital. El siniestro dejó pérdidas millonarias.
El terror se apoderó de un grupo de ciudadanos y empleados un reconocido almacén de ropa de segunda en la colonia Kennedy de la capital, cuando al mediodía de este martes inició un fuerte incendio que creó el pánico en la zona y mantuvo a 7 personas atrapadas en el siniestro, quienes por milagro se salvaron de perecer, víctimas de las llamas. Este es un incendio en una bodega de fardos de ropa, de una tienda que vende ropa clasificada, pues solo fue la bodega donde está en calidad de fardo, porque la intervención de los bomberos de la Kennedy fue inmediata y también el apoyo de otras unidades, evitando que el fuego se pase a otros negocios. Fue necesaria la intervención de otras instituciones de socorro para evitar la extensión del siniestro, que dejó millonarias pérdidas al consumirse toda la ropa, tenis y otros enseres que almacenaban en su interior. Somos comité de emergencia, somos de la alcaldía municipal de la 21 de octubre. Estamos apoyando a los bomberos porque siempre es necesario apoyar a la gente que lo más necesita. ¿va? Para algunos expertos, los ciudadanos deben estar atentos. Las altas temperaturas pueden ser un factor combustible para estos incendios. Esta época del año, en especial en los últimos meses de marzo y la primera quincena de abril, las altas temperaturas que se producen en el territorio nacional y que producen en cierta manera una reducción máxima de la humedad. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Gracias, Steven. Antes que Andrea despida, quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Jesús Torres, el gerente general de Cable Color. Hoy está cumpliendo 56 años. Nadia hizo la mamá le mandó una sopa de gallina que tomamos con Juan Carlos Elvir, Nadia, Jesús y yo. Hoy el Juventus está a punto de ganar la Copa de Italia, le ganó a la Lazio. En un momento Marlon tiene lo más importante. ¿Tiene algún equipo en Italia usted? La Juve, sí. Ah, pues no fue bien hoy. No nos cambie. En un momento Marlon Mejía con lo más importante del deporte nacional e internacional y con la segunda parte de lo que Marlon considera que debe pasar con el fútbol hondureño y sus directivos. Que estén bien. Buenas noches. La saga continúa esta noche. Que esté usted muy bien. Quédese con el gallo.